Tenemos que recordar lo que son las emociones. Estas son reacciones automáticas que nuestro cuerpo experimenta. Estas van a aparecer ante determinado estímulo y sin embargo todas ellas se derivan después en sentimientos más prolongados en el tiempo. Pero ¿por qué es tan importante conocer las emociones? Bueno, porque el comprenderlas va a posibilitar que tú tengas una mejor interacción con aquellos con los que te relacionas, con tu familia, amigos o compañeros de trabajo. Te hace más receptivo al mundo y puedes adecuarte mejor a las situaciones. Bueno, hay que tener en cuenta que tanto las emociones como los sentimientos nos van a indicar cómo tenemos que ir actuando en determinadas situaciones. Para entenderlas mejor, pues es interesante saber que al nacer pues ya tenemos ciertas emociones innatas como son la alegría, la tristeza, el miedo o la ira. Hay que tener en cuenta que estas se desarrollan en la amígdala del cerebro y por lo tanto de ahí la importancia de atender a los bebés cada vez que lloran cuando son pequeños. Pasados los 2 meses aproximadamente los bebés empezarán a desarrollar lo que son emociones secundarias y estas pueden ser la vergüenza, sorpresa, amor y aversión. Todas ellas no dejan de ser emociones, como ya dijimos, instintivas o innatas y ya estas darán paso a lo que son otras emociones como el amor y la serenidad. Comúnmente se va a hablar de emociones positivas para referirse a aquellas que nos evocan o nos generan una alta autoestima y pues se tiende a generalizar en emociones negativas cuando estas nos producen sentimientos en contra de cosas que estén pasando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son necesarias para el desarrollo de nuestra vida diaria. Es decir, conviene que estas estén, pues van a realzar o realizar una función adaptativa ante, como ya dijimos, diversas situaciones. En cualquier caso, pues no es conveniente que se ignoren o se niegue que estas emociones están siendo presentadas en nuestro cuerpo. Cuando un niño aprende a identificar sus sentimientos y a aceptarlos, revertirá positivamente su seguridad psicológica y su autoestima. Sentirá algo muy valioso y que él es el dueño de sus sentimientos, pero para ello somos nosotros los adultos que tenemos que irlos guiando y enseñando acerca de cómo manejar estas emociones. Primeramente, pues hay que aceptar las emociones negativas en nosotros y así los niños, al darse cuenta de cómo actuamos, ellos podrán seguir nuestro ejemplo. Vamos a hablar de la alegría. La alegría significa que algo está bien, que es bueno y sobre todo que nos aporta bienestar. Es un mecanismo para afianzar ese suceso y asentar este aprendizaje en nuestra mente para después proyectarlo en un futuro. Es uno de los sentimientos que más mostramos en el día y la alegría, según estudios médicos, mejora la calidad de vida de una persona, ya que si estamos felices, pues no vamos a tener problemas con las demás personas, vamos a estar bien con nosotros mismos. Ahora vamos a hablar de la tristeza. Pues esto a diferencia de la alegría, pues es un sentimiento negativo. Por lo general no nos gusta sufrir, sentimos y odiamos estas emociones que son las emociones negativas, ya que todas las emociones negativas e incluso la tristeza pues son útiles para nosotros como seres racionales. Según la medicina, la tristeza está asociada al pulmón. Bueno, la tristeza no tendría que afectarnos permanente, sino que a veces es solo en un momento, en un mal rato que tuvimos que pasar. El problema aquí es cuando la tristeza se vuelve duradera y también nos acompaña la pena. Algunos rasgos de la tristeza es que nos ahogamos, la voz es débil, tosemos, hay obstrucción nasal y también sudoración, entre otras. Ahora vamos a hablar sobre el miedo. El miedo tiene su lado positivo, nos mantiene alertas cuando sentimos que nuestra vida corre riesgo o peligro. Tal vez sintamos miedo en el momento que escuchamos algún ruido extraño dentro de nuestra casa y pensamos que a lo mejor alguien irrumpió dentro de nuestra casa e inmediatamente tomamos las medidas necesarias. En muchos casos el miedo nos mantiene vivos y esa es una ventaja pues significativa, pero el miedo también tiene su lado destructivo. Si bien nos puede advertir de los acontecimientos que amenazan nuestras vidas, también pues puede ser como un asesino de sueños,
un asesino de oportunidades, de nuestro crecimiento personal y pues de nuestra pasión de vivir nuestra vida al máximo. Pero luego, si el miedo es prolongado, viene la ansiedad primaria, la generalizada y la secundaria. La ansiedad primaria, pues está la fóbica y está con ataques. Dentro de la fóbica, pues está asociada a determinado estímulo que tiene una intensidad desproporcionada y pues conduce a evitar el contacto con los estímulos que nosotros percibimos como amenazantes. Y por último está la ansiedad secundaria, que es síntoma de otras enfermedades y trastornos psiquiátricos en el curso de la depresión, de esquizofrenia, de los trastornos en base orgánica, somáticos, relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas por efectos colaterales de diversos medicamentos. Al igual que el amor, la inseguridad, las alegrías, etc., el disgusto y la rabia también son emociones humanas que hacen que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. Científicamente no se ha comprobado la relación entre el estrés y los disgustos con la aparición de ciertas enfermedades como el cáncer, pero sí son causa directa o indirecta de otro tipo de trastornos. Se ha demostrado que acontecimientos traumáticos pueden causar una depresión y también afectar al sistema inmunológico y pues hacer que nuestro cuerpo tenga menos capacidad a la hora de luchar contra los virus y las bacterias. Por ejemplo, pues se dice que las personas tristes o deprimidas sufren más resfriados o son más propensas a sufrirlos. Y pues estos acontecimientos no provocan en sí enfermedades, pero pues la manera que tiene cada uno de reaccionar ante cierto suceso, esto sí. Hay disgustos que no desaparecen, que permanecen un largo tiempo en nuestras vidas. Estos se vuelven difíciles, intensos, afectando nuestra conducta, los sentimientos y nuestros pensamientos. Vamos a hablar sobre la aplicación de la inteligencia emocional. Esta se divide en 3 funciones. La primera es adaptativa. Podemos poner ejemplo como cuando alguna persona tiene una diferencia con algún familiar y pues tiende a tener tristeza o rabia o enojo. Y bueno, la función adaptativa describe que la persona debe tener la capacidad de volver a su estado natural. Cuando nos referimos a la función social, estamos hablando de que hay personas que se unen por un objetivo común, se unen por una misma emoción y pues trabajan en equipo. Ahora hablaremos de la tercera función, que es la motivacional. Esa se refiere a el ánimo que le pone una persona o el ánimo que generan, por ejemplo, los de sociedad de alumnos cuando nos invitan al inicio de semestre a ser parte de una actividad. Eso sería un buen ejemplo de motivación. La inteligencia emocional se divide en 5 componentes. Para describirlos, vamos a dar un ejemplo. Cuando realizamos un PIA, cada persona tiene diferente personalidad, piensa de manera distinta, entonces también tiene diferentes actividades. Eso puede ser como que un factor que impida que a lo mejor el trabajo se realice con tanto éxito, pero si nosotros somos inteligentes, aplicando nuestras emociones, manejamos nuestras emociones, las conocemos, trabajamos en ellas, nos automotivamos y pues comprendemos a los demás, eso nos puede ayudar a que tengamos una mejor relación con las personas con las que tenemos que convivir. Para alcanzar un gran éxito en las negociaciones o ser más agradable al momento de servir al cliente, entra en juego una habilidad que como administradores debemos de adquirir desde muy temprano. Esa se conoce como inteligencia emocional, es decir, aquella con la cual podemos percibir las emociones de los demás, los sentimientos y los estados de ánimo. Otro beneficio que nos permite desarrollar esta habilidad se puede apreciar de manera muy significativa en el área de recursos humanos, ya que, como lo hemos visto, es el trato con los empleados y regularmente es cara a cara para tener una mejor retroalimentación. Y más que nada que todos los empleados se sientan a gusto, que sientan que están en el trabajo correcto con las personas correctas. Esto también permite que se tenga una mejor comunicación dentro de la empresa y que el empleado se sienta que
que lo toman en cuenta, que es escuchado y que tenga una mejor percepción de él mismo como persona y como trabajador. Para mejorar el desarrollo de la inteligencia emocional dentro de la empresa, se necesita un nivel de confianza y un autoconocimiento. Además de esto, anteriormente debemos conocer cuáles son los objetivos que se desean cumplir, ya que hablando de esto se conocerá a qué metas se desea llegar y por ende qué camino se debe recorrer. El liderazgo, sin duda alguna, es una característica que requiere dureza, pero debes saber en qué momento esa dureza debe entrar en acción y también cómo debe ser la mejor forma para demostrar la dureza. Esta dureza más que nada se busca en el momento en el que una persona se equivoca, porque uno como líder debe de mostrar cuál fue el error directamente. Uno como líder no puede aceptar trabajos erróneos, porque ahí entraría en el que más personas empezaran a equivocar pensando que tú como líder lo vas a perdonar. Entonces, uno como líder debe saber cuándo decir no, cómo decir las cosas y cómo pedir las cosas. Las instrucciones para llegar a la visión que se tiene deben ser muy bien estructuradas. Rybak nos hace mención de 10 atributos de la inteligencia emocional ejecutiva. El primero es la actitud libre de juicios del valor. La segunda es la perspectividad. La tercera, la sinceridad. La cuarta es la presencia. La quinta, la relevancia. La 6 es la expresividad. La 7, el apoyo a los demás. La 8, la audacia. La 9, el celo. Y la 10, la confianza en sí mismo. Con la inteligencia emocional, dentro de una empresa es posible convertirse en un líder, el cual es llamado líder de la transformación. En las organizaciones que están en una era de cambio constante, la gerencia tradicional no es suficiente, ya que se está en un tiempo de transformación y de cambios constantes, y se requiere obviamente un líder carismático e inspirador que se pueda relacionar con distintas personas que estén tanto a su cargo como que los acompañen, tales como sus clientes, empleados o sus mismos compañeros, además de saber identificar el estado de ánimo que estos tengan. Otra de sus habilidades debe ser que debe saber escuchar, saber relacionarse con los demás, además de ponerse los zapatos de las otras personas, y asimismo que las otras personas que están a su cargo, que se encuentren alrededor de él, se sientan valorados por él mismo. Bueno, los líderes que se buscan en este caso son aquellos que son capaces de incentivar por su propio entusiasmo. El modelo de liderazgo para la transformación va más allá de una gerencia conocida. Los líderes que se buscan son aquellos que muestran distintas habilidades, sentimientos expresados, además del entusiasmo que estos tienen. Es así como ellos inspiran a sus demás compañeros o a las demás personas que están a su alrededor a que cumplan con sus funciones o que en sí los motiven. Los líderes que se buscan este modelo pues no son aquellos que ordenan y dirigen, sino que, como ya lo mencioné, que inspiran a los demás. El líder de la transformación va hacia otro nivel, moviliza a la gente a que haga su trabajo y él mismo se sienta satisfecho al momento de realizarlo, es decir, despierta emociones al momento de que las demás personas realicen una función o algún trabajo que ellos tengan que hacer. Usando este método para la transformación se busca el cambio mediante métodos de imagen de un líder que motive y mueva a los grupos de personas sin obligarlos, es decir, que ellos mismos hagan las cosas que les corresponden sin la necesidad de estarles diciendo que ellos hagan las cosas a la fuerza. Más que nada es para que ellos mismos se sientan motivados y estén satisfechos con lo que hacen, y que no solo sea una motivación que el premio que van a recibir sea algo económico o algo material, sino que la motivación que ellos tengan o que lo que ellos quieran obtener al finalizar esa función o el trabajo sea la satisfacción que se tiene. Gracias por su atención y esperamos que este tema les ayude tanto en su vida profesional como personal.